Ahí están, ¿todos están viendo? Sí, ¿Sí? Buenísimo. bárbaro. Bueno, vamos a arrancar con el tema que te queremos trabajar en el día de hoy. Estamos en el núcleo 2, ¿sí? Vamos a charlar un poquito respecto a lo que es la perspectiva intercultural como componente esencial, ¿sí?, de la atención primaria de la salud, y cómo construimos un poquito esta realidad, ¿sí? Como objetivos, principalmente nosotros tenemos el objetivo de transmitirles a ustedes que reconozcan, ¿sí?, los aportes que se hacen desde la interculturalidad en la atención primaria de la salud, ¿sí? Y principalmente también en lo que es la política sanitaria, por un lado. Y en segundo punto, que nosotros podamos reconocer cuáles son las trayectorias, ¿sí?, de los distintos grupos sociales en este proceso, ¿sí?, que nosotros denominamos salud, enfermedad, atención, desde una perspectiva intercultural, observando un poco la diferencia con el modelo biomédico. Sí, acá nosotros vamos ahora a charlar un poquito y a debatir, porque hay muchas cosas que cuando nosotros hemos trabajado sobre esta unidad y este núcleo, cuando lo hemos preguntado en momentos finales, en evaluaciones, ¿sí?, y cuando hablamos sobre estas trayectorias, a ustedes se les dificulta mucho en pensarlas y en internalizarlas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros charlábamos con Lu en cómo atravesarlo y cómo hacerlo más fácil y más comprensible el material, pensábamos que era interesante charlarlo y debatirlo con ustedes, y que si tienen alguna experiencia o algo particular que contar respecto a algún momento, algo que haya a usted acontecido con algún familiar, también que ustedes tengan recuerdos, es muy interesante para enriquecer un poco el tema. Nos parece fundamental por ahí comprender en dónde estamos parados, ¿sí? En la materia nosotros estuvimos trabajando cuestiones vinculadas con la condición humana, y esta cuestión que definimos, ¿no?, y que explicitamos, ¿no?, de que la cultura es inherente a la condición humana. No todos los seres humanos tenemos cultura, ¿sí? Esto que tanto hemos debatido, por si tenemos o no tenemos cultura, ¿no? Y en estas frases que muchas veces escuchábamos en las 5 ideas falsas, por ejemplo, de Crotz, ¿no?, de si alguien podía llegar a tener cultura o no, y bueno, los cinco ideas falsas. Es muy interesante que ustedes lo comprendan y a su vez reconocer, ¿no?, que la simple condición humana hace que todos, ¿sí?, nosotros tengamos cultura, ¿sí?, en primer lugar. En segundo lugar, otro tema que ya hemos tocado y que un poco lo trabajaron con Julia, es lo relacionado con el etnocentrismo y con el relativismo cultural, ¿sí? Que acá estaba un poco esa diferencia, ¿no?, esa disyuntiva de si el relativismo era algo perfecto o algo que en algún sentido no tenía ningún límite. ¿Ustedes se acuerdan cuál es, o sea, un poco si me pueden definir qué es el etnocentrismo, y qué es el relativismo cultural? ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerdan ahí? Lo que se acuerde. Yo me acordaba que el etnocentrismo Sí. lo que hace es un poco no validar otras culturas diferentes y midiendo todo las culturas ajenas en base a la vara propia, digamos. Perfecto, Y a Rocío. diferencia, el relativismo cultural, que sería como la corriente opuesta, lo que hace es justamente entender de que no hay una sola teoría del hombre, o sea, una sola forma de ver la realidad, y que las diferentes culturas son todas válidas, digamos. No puede ser que uno diga, esta es No se escuchó mucho la tenemos que última parte. pararnos en... No, que el Sí. relativismo cultural lo que hace es justamente lo contrario, validar todas las culturas y entender que
no podemos juzgar a una cultura desde la mirada de otra, una cosa así. Bien, bien, muy bien, Rocío, muy bien, muy buena síntesis. Perfecto. Entonces teníamos esta cuestión, ¿no? Una ponderaba, ¿sí? Y en algún sentido juzgaba el resto de las culturas a través de una visión particular y de las propias reglas que componían su cultura, y la otra en realidad lo que hace es relativizar esta cuestión, ¿sí? ¿No? Decir, bueno, todas las culturas son válidas y se juzgan cada una en función a sus propias reglas, ¿sí? No hay una, como decimos, una subvaloración, ¿sí? O una sobrevaloración, porque esta cuestión también pensemos a veces de etnocentrismo, de relativismo, no se visualiza solamente a veces desde alguien que está o forma parte de una cultura denominada superior, sino que muchas veces también se ve desde el otro lugar, ¿no? Desde esta cuestión a veces de subalternidad o de esto que hablábamos, ¿no? Del otro, de esta visión del otro. Entonces es importante reconocer que todas las culturas son diferentes y a su vez que cada una de ellas tiene sus propias formas, sus propias reglas, sus propios comportamientos que son válidos y que deben ser juzgados hacia el interior de cada cultura. Pero hay un límite ahí. ¿Cuál es ese límite que nosotros podemos llegar a ver para decir, nosotros aceptamos estas diferencias, ¿sí? De las culturas, de estas diferentes culturas, pero ¿habría alguna limitación o no respecto a pensar que cualquier cultura puede ejercer justamente libremente y de ponderar o llevar adelante sus propias reglas sin ser juzgada por otra? ¿Cuál sería el límite que ustedes encontrarían a eso, a este supuesto? ¿Encuentran alguna limitación que ustedes que digan alguien debería intervenir? Y eso igual O un poco sea, más adelante. respetamos todo lo que cualquier cultura determine que es válido en esa cultura. ¿Es así? Por No, ejemplo, en el, Sí, Rocío. Sí, Rocío. no, que en la guía, creo que es en la guía número 1 que vimos un caso, por ejemplo, cuando se ve vulnerado el derecho a la vida de un niño en una cultura que decide que hacer una práctica quirúrgica no es lo mejor, y bueno, el niño termina falleciendo, ante situaciones como esa, donde está muy en juego capaz algo que una cultura no puede tolerar, capaz como eso, ¿no? Como la vida de una persona o temas así muy, muy sensibles, es donde empieza a aparecer capaz este debate de hasta dónde permitimos al otro y hasta dónde no, Tal cual. en Un poco es situaciones como como que esa. O por ejemplo, es muy sí, común en las personas que son testigos de Jehová, que ellos no deciden no transfundirse. Necesitan una transfusión sanguínea, lo niegan. Y capaz desde nuestra propia cultura es inadmisible dejar morir a una persona por respetar su cultura de no querer, ¿cómo es? Recibir sangre ajena. Y capaz es una línea muy fina entre decir, bueno, respetamos eso, o capaz le pasamos sangre igual, y al final medio que lo terminamos matando en vida, porque le resulta capaz más sufrimiento recibirla que dejarse ir, digamos. Tal cual. bien. Sí, en realidad, o sea, como para definirlo, decir en qué momentos o cuál es el límite, en sí son los derechos humanos, ¿sí? La limitación es esa, cuando se vulnera justamente algún derecho, alguno de los derechos humanos, ahí es donde uno puede ejercer justamente algún tipo de medida o puede llevar a algún tipo de acción para poder en realidad proteger a las personas. Entonces ese es el límite que muchas veces nosotros también se los hemos preguntado en instancias evaluatorias y bueno, es un poquito complejo que ustedes lo respondan al no tener en claro los dos modelos. Después tenemos otro tema interesante en este marco teórico que está vinculado con lo que son los filtros bioculturales, ¿sí? Y dice, el cuerpo habla a través de filtros bioculturales. Los filtros bioculturales. ¿Qué se imaginan? Decimos filtros, o por sea, lo que algo. entendí el texto, me parece que se refería a que el cuerpo se va construyendo, o sea, al ser humano ser un sujeto social,
ese cuerpo a su vez se va construyendo también de manera social, porque va a estar situado, digamos, en un momento histórico puntual. Bien, perfecto, Catalina. Justamente, así como vos bien decís, el cuerpo, digamos, habla a través de también el contexto social en el que la persona, en el que el sujeto transita. Del mismo modo, y esto lo vamos a ver en breve, la percepción de los padecimientos, la percepción de las enfermedades, la manera de sobrellevarlas cuando ya son enfermedades que están instaladas y que llevan un determinado tratamiento, también se relaciona con el contexto. También es algo que no va a tener el mismo significado en unos grupos sociales que en otros. Bien. Y después también nos parecía interesante a nosotros hablar sobre la cuestión de las estrategias, ¿no?, de salud intercultural, que ahí había un manual que nos mostraba un poco cuáles eran las estrategias que se pueden llevar adelante y de qué forma se puede aplicar, ¿sí?, esto que nosotros decimos modelos de atención modelos de atención interculturales, ¿sí?, en salud. Ahí nosotros veíamos las formas de poder aplicar, ¿sí? Porque nosotros muchas veces teorizamos o tratamos de decir justamente cuál sería lo óptimo o lo deseado. Y en función a eso, nosotros podemos ver que hay justamente formas para tratar de implementarlo, ¿sí? Y para que en esa implementación justamente se tenga en cuenta todos los actores, ¿sí?, que componen ese grupo social y también las distintas visiones, ¿no?, que hay para tratar los padecimientos. Entonces nos parecía que era interesante que ustedes vean que hay distintas formas de intervenir y que hay también formas de pensar o de repensar modelos para no creer que lo que está instaurado es lo óptimo y lo que siempre va a primar, sino que también hay otras formas de poder repensarlo, ¿sí?, a su vez también de mejorarlo. Que justamente, perdóname Juan Sí. Pablo, es como un poco el eje de esta clase. Pensar que no hay un solo modelo de atención en salud. Ese sería como el eje de esta clase. Correcto, Lu. Y después, por último, lo que es la hegemonía, ¿sí? Esto que un poco lo deben haber charlado con Carlos y Matías, ¿sí?, la clase anterior. La cuestión vinculada con el pensar en por qué decimos no modelos médicos hegemónicos, ¿no? Porque siempre hay actores que imponen, ¿no?, las reglas de juego hacia el interior de las sociedades, y esto también es una cuestión que a veces decimos las cosas son así o están dadas de esta forma, pero siempre hay un poder dominante, ¿sí?, en esta cuestión que también a veces decimos de etnocentrismo, ¿no?, cuando charlamos anteriormente de etnocentrismo, que una cultura se quiere imponer a otras. Siempre hay instituciones, modelos, países, ¿sí?, que de manera hegemónica tratan de imponer las reglas de juego al resto. Y muchas veces justamente esto genera problemas o conflictos hacia el interior de los grupos sociales, ¿no? Porque piensen, ¿no?, ¿cuántas veces han escuchado el término de que ciertas reglas no se pueden aplicar de la misma manera en todos lados, ¿no? Cuando decimos, bueno, una política la aplicamos, no sé, se aplicó una política en Estados Unidos y nosotros justamente traemos o copiamos ese modelo para aplicarlo en Argentina, ¿no? Y los contextos, las realidades, los actores son diferentes. Entonces, esta cuestión muchas veces de lo hegemónico y cómo ese poder hegemónico controla, ¿sí?, o manipula, ¿sí?, las realidades en otros territorios, es interesante también analizarlo para no perder el foco y creer que, bueno, es todo como está dado. Ahora vamos a pasar a ver la parte de contenidos, ¿sí?, del día de hoy. Bueno, ustedes acá están pudiendo ver los contenidos que vamos a ir desarrollando ahora serían un poco la dimensión política del enfoque intercultural, es decir, qué significado tiene a nivel político este enfoque que se está planteando, que plantean los autores, los recorridos asistenciales y pluralidad de formas terapéuticas. Esta frase un poco engloba lo que estábamos diciendo recién. Recorridos asistenciales, es decir, los caminos que los sujetos van transitando en cuanto a su asistencia y las diversas opciones por las que toman partido, por decirlo así.
las diversas opciones terapéuticas, las diversas opciones en cuanto a la atención de su salud. Vamos a hablar de modelos de atención, de síntomas y diversidad de valoraciones. Esto es importante, ¿no? Síntomas y diversidad de valoraciones. Vamos a ver que no es solamente analizar qué hace cada sujeto con el síntoma, con el signo, con lo que le pasa, con lo que percibe en su cuerpo desde estos filtros bioculturales que decíamos antes, sino además cómo los valora. Si en todos los grupos sociales se valora del mismo modo o no, que seguramente, como les dijimos, no es del mismo modo, ese síntoma. Y componentes y características del modelo biomédico, que ustedes lo ven así como una sigla, MMH, cada vez que vean esa sigla es modelo médico hegemónico. Bien. Empezamos entonces hablando, ustedes, bueno, ya tienen en claro que esta clase, los dos textos fundamentales con los que se trabaja son una reflexión sobre el pluralismo médico de Perdiguero y modelos de atención de los padecimientos de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas, que es el de Menéndez. ¿Qué sería pluralismo médico? Se denomina así a la existencia en una gran parte de las sociedades humanas de modos diversos de entender la salud, la enfermedad y diagnosticar o tratar los padecimientos. Esta definición, esta valoración de los propios problemas de salud, como decíamos recién, esta valoración de los síntomas o de los signos y la relación con el contexto social, económico, político y cultural, entra en el ámbito de lo que se llama el pluralismo asistencial. Es decir, con esto estamos diciendo, como en un lenguaje más coloquial, no todas las personas atendemos la salud del mismo modo, no todas las personas buscamos la asistencia a los problemas de nuestra salud desde los mismos caminos, desde el mismo lugar. Bien. Una de las cosas que plantea justamente Perdiguero es que él plantea que, un poco antes de leer esto de las medicinas alternativas, él plantea como que en realidad estas medicinas alternativas complementarias o tradicionales, tienen una gran emergencia en el mundo globalizado, son, digamos, muy importantes, particularmente estamos hablando del espacio de América Latina, ¿no? ¿Qué pasa con estas medicinas? Estas medicinas, el hecho de que emerjan un poco nos está demostrando que tiene ciertos, ¿cómo decirles? Tiene ciertos huecos la medicina tradicional, la medicina científico tradicional y occidental, ¿no es cierto? Cuando hablamos de medicinas alternativas o complementarias, hablamos de formas de sanar milenarias con tradiciones doctrinales establecidas, como también otras modas. Habla de modas dietéticas, acá está textual del texto, ¿no? Modas dietéticas de efímera vida, o sea, algunas modas en relación a, por ejemplo, de qué manera cuidar la figura con determinada dieta, y también otras maneras de entender la salud que por ahí no tienen una doctrina, una estructura académica, una tradición académica bien específica, pero que sin embargo están muy arraigadas en las comunidades. Acá nombra algunas nada más, solo algunas, ¿no? Como ejemplo, la homeopatía, la acupuntura, el naturismo, las terapias manipulativas, que en realidad serían terapias manuales, ¿no? Se podría decir así, del estilo de masajes y ese tipo de terapias, o el uso de hierbas medicinales. En este punto, nosotros les queríamos preguntar, ¿ustedes nos pueden contar acerca de formas de atención de la salud que conozcan, que seguramente todos conocen, que no sea específicamente ir al médico, es decir, que no sea la medicina alopática? A ver, ¿qué nos pueden decir? Hola, profe. Claro, a ver si alguno de ustedes nos puede contar si conocen o si han transitado por formas de atender la salud que no sean específicamente ir a la medicina alopática. O sea, medicina alopática entendemos la biomedicina, la medicina formal, estructurada en los servicios de salud. Puede ser un curandero, una persona que te Sí, cura de puede un ser un cacho. curandero, perfecto.
¿Qué más? A ver. Oh, La profe, No se No escuchó. se escuchó lo último. Fernanda, en Brasil yo soy enfermera hace un tiempo, tengo 5 años de formada y en Brasil una profesora nos habló de una terapia que se llama autohemoterapia y llamó a algunos alumnos que estuvieran interesados en conocer y ahí nos hablaron un poco esa, de esa manera de terapia y lo que hacía. Y yo hablé con mi abuela en la época y con mi hermana y yo empecé a hacer con ellas. Hizo 5 aplicaciones y yo misma paré, no quiso más hacer con ellas. Pero después mi profe abrió una tienda, claro que no se puede hacer eso, una tienda exclusiva que solo nosotros conocíamos y ella misma hacía con unas personas que conocía y hoy en día más popular, se hace más, pero continúa como que oclusiva, no es una cosa legal, pero Bien. que se genera beneficios para unos y no para otros. Bien. Pero Está se muy hace. Está muy bueno, Fernanda, tu ejemplo. Primero te hago una pregunta para terminar de comprender el final de lo que explicaste. Cuando vos decís que abrió una tienda, ¿te referís a un espacio en el que se lleva adelante una práctica de esta, digamos, una práctica terapéutica o tienda porque se venden también productos necesarios? No, que se lleva una práctica terapéutica Bien, y que solo nosotros conocíamos y solo bien, nosotros llevábamos personas compromisadas a no divulgar para cualquier persona, para no hacer prejuicio a quien hacía o a quien estaba dispuesto a hacer, porque bien. no es legal, no se puede hacer, Está bien, no no era algo tiene que estaba una legalidad. claro, no estaba reconocido legalmente. Bueno, te cuento, muchas gracias por tu aporte, Fernanda, porque aparte es un aporte que vos estás contando de otro espacio, de otro país. Y lo interesante de lo que vos estás contando es que justamente eh, lo más importante de esto de las medicinas alternativas y complementarias es que justamente no son tipos de atención que están en la vereda opuesta de la biomedicina, sino que están mezcladas, están intercaladas, es decir, las personas van optando por varias de estas posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque vos contabas que estudiaste enfermería y que una profesora tuya que pertenece al ámbito académico, que pertenece al espacio en el que se enseña la medicina desde, digamos, desde una visión biomédica, está también proponiendo esto. O sea que justamente son más a favor de lo que estamos queriendo transmitirles. ¿A qué se le ocurre a otro ejemplo? Por ejemplo, una cosa que siempre, que hasta esto también lo hemos preguntado en los exámenes, ¿qué es lo que todos cuando tenemos un síntoma, lo primero que hacemos es ir al médico o a la médica? ¿O qué hacemos? Yo, profe, por ejemplo, conozco la biodecodificación, que Bien, consiste en encontrar, o sea, lo que se plantea es encontrar eh, digamos, la raíz emocional a dolencias que la biomedicina, la medicina alopática solucionaría con pastillas de color, básicamente. Y después, por ejemplo, hay otras prácticas menos conocidas como la armonización con cuencos o, bueno, el Reiki, que es muy conocido. bien, bien. Y, digamos, continuando un poco con lo que
comentaba mi compañera Fernanda, yo también soy enfermera, trabajo hace 7 años en el área de internación general, en una institución, digamos, de medicina, como diría, alopática, volviendo a la palabra que Sí, sí, habíamos sí, la hablado. biomedicina. Sí, Y sí. me ha pasado, aunque rara vez, me ha pasado de tener pacientes, por ejemplo, que realizan sesiones de Reiki ahí mismo estando internados, y obviamente, que por lo que yo tengo entendido, acá en Argentina no es que sea ilegal, sino que muchas veces el modelo biomédico hegemónico tilda a esas otras prácticas de prácticas que no sirven o que como que no benefician a nada. Y realmente, por lo menos en donde trabajo, se lo respeta al paciente, se le permite, me ha pasado de entrar a una habitación, ver que están haciéndole una sesión de Reiki, entonces retirarme, esperar que termine. eh, y bueno, eh, la verdad que lo que he observado es que eso, digamos, son compatibles. Hay gente que decide abordar su salud solamente desde ir a un médico y que le brinden un medicamento con una receta, y otras personas se vuelcan todo hacia solamente la medicina alternativa, y otras tranquilamente encuentran un equilibrio. Me animo a decir que soy de ellas, donde, por ejemplo, tengo una dolencia y si bien voy a un médico y me da un medicamento y hago, no sé, kinesiología, lo que fuera, también lo abordo desde otro lado y me siento muy conforme con esa forma de ver la salud. Me parece que la medicina alopática, y yo creo que es algo que siempre digo, lo que está haciendo es abordar, y me permito dar una opinión acerca de esto Sí, y sí, respeto a sí, quien está piense buenísimo que nos distinto, des tu opinión. aborda la salud de la gente viendo la punta de un iceberg, como Ujú. si, o sea, ve solamente de la superficie para afuera. Y lo que la medicina, y lo que otras formas de abordar la salud me parece que consiguen es ahondar mucho más allí donde la medicina alopática no está llegando, y es evidente que no está llegando para mí. Bien, justamente lo que vos estás planteando, que está muy bueno, tu metáfora, se refiere un poco a que, justamente, ¿no? Con la currícula innovada con la que ustedes están estudiando, se apunta a que puedan entender a la salud del ser humano como una cuestión integral. Y está bueno lo que decís de la punta del iceberg, pero más allá de la salud integral, que por supuesto está buenísima esta aseveración, a lo que nosotros también queremos apuntar con la reflexión de esta clase es al hecho de entender cómo las personas van transitando en la atención de su salud. Rescato algo de lo que vos dijiste en relación a los remedios y demás. Es real que una gran parte de la emergencia de estas medicinas alternativas tiene que ver también con personas que, por ejemplo, eh, terminan teniendo padecimientos crónicos y quizás la cronicidad de una enfermedad los lleva a querer optar por otras opciones además de la biomedicina. También el hecho de personas que quizás por distintos motivos empiezan a querer rechazar algunos productos químicos, es decir, todos los productos que tienen que ver con la industria químico-farmacológica. Esas cuestiones también van llevando, pero lo importante es que ustedes sepan también, que es un poco lo que plantean estos autores, es que toda atención, como vuelvo a lo de los filtros bioculturales, toda atención en salud que el sujeto va caminando, va transitando, tiene que ver con su entorno, tiene que ver con su entorno familiar, con los consejos que le dan las personas que están cerca, ¿no? Capaz que, no sé, me duele algo y bueno, no sé, le conté a la vecina y la vecina me dice, ah, mira, yo tengo no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Una pomada que se hace con tal plantita o con tal hierba que sé que te puede servir, y que pruebo con eso y voy zafando. Y así se va dando como este camino, ¿no? Sí, en esto es importante ver cómo, por ejemplo, si nosotros pensamos en el contexto actual, ¿no? El contexto de la pandemia, cómo las reglas principalmente que se van imponiendo en muchos casos vienen desde lo que el modelo médico hegemónico, ¿sí? Justamente trata de en algún sentido imponernos formas de comportarnos, formas de manejarnos, y solamente se ve la solución en algún sentido desde este modelo, ¿no? Cuando en realidad hay muchos otros modelos
que visualizan otras formas de comprender y de resolver ciertos padecimientos y también de transitar estos periodos, ¿no? Entonces es muy importante verlo como cuando hablamos de esto, de este término, ¿no? La hegemonía, cómo a nivel mundial justamente la industria farmacéutica y justamente el modelo médico hegemónico detrás de todo esto llevan adelante la toma de decisiones y hacen que los gobiernos mismos de los países ¿no? los estados nacionales tomen decisiones en función a lo que algunos sectores quieren, ¿no? Entonces eso también es discutible y muchas veces puede llegar a ser perjudicial también para las personas. Ya que estamos, para no corrernos del tema, voy a nombrarles algo que estaba más adelante pensado, que es el tema de la medicalización, ¿no? ¿Qué es el concepto de medicalización? Justamente el concepto de medicalización es convertir en una enfermedad o patologizar situaciones de la vida cotidiana, situaciones vitales que los sujetos atraviesan y que terminan convirtiéndose en enfermedades. Tenemos ¿no? Situaciones, bueno, el más típico, que es el que siempre nos dan en los exámenes, es el del tema del parto, por ejemplo, ¿no? Que un parto que tendría que ser normal termine en una cesárea innecesaria tiene que ver con la medicalización del parto. El tema de la hiperquinesis en los niños, ¿no? Ese es otro gran ejemplo. No es lo mismo, no era lo mismo, y ahí volvemos a lo de los filtros bioculturales y el contexto, no era lo mismo un niño inquieto hace 30 o 40 años atrás que un niño inquieto en estos primeros años de este siglo XXI, ¿no? Hay otras maneras de abordarlo, hay otras expectativas, y entonces eso hace que se le pongan ciertas etiquetas. A veces, bueno, yo trabajo en un centro de salud donde una de las actividades principales es el tema las que lleva más tiempo, es el tema de la atención pediátrica, y la realidad es que es muy común escuchar padres o madres o adultos referentes de los niños que ya tienen frente a un niño que tiene por ejemplo, una actitud así muy inquieta y tiene algunas dificultades para concentrarse, ya tienen un montón de etiquetas de nombres de todas las patologías que supuestamente tiene, con lo cual no estoy queriendo puntualizar casos, porque tranquilamente alguno de los que está ahí presente me puede decir, sí, yo conozco, o tengo un hijo, un sobrino, un ahijado que le haya pasado algo así, y no significa que no haya situaciones que sí tengan que ser atendidas. Voy al hecho de cómo, en términos generales, hay situaciones que se han ido medicalizando. Otra situación que se ha ido medicalizando, por ejemplo, son los duelos. A veces una persona que está atravesando un duelo tiene un estado de ánimo que tiene que ver con lo que está atravesando y que quizás lo que necesita es tiempo y por esa situación se medicaliza, hasta se lleva a instancias en las que requiere acceder o apuntar a la farmacología. También hay cuestiones de tratamiento del envejecimiento, todas cosas en las que, bueno, no todo de oído, no exactamente, pero sé que es una de las cuestiones que se analizan en estos tiempos en el área de gerontología. Bien. Por ahí, bueno, acá esta aclaración, Perdiguero plantea que es más adecuado hablar de medicina tradicional en vez de medicina alternativa y complementaria. Como que son, digamos, como que estos modos de atención, este pluralismo médico-asistencial es más amplio que lo que abarcan las medicinas alternativas y complementarias. Acá, bueno, acá hablamos, ¿no?, de que el pluralismo asistencial, dice, y terapéutico es un fenómeno estructural. Es importante ver desde dónde nosotros, ¿no?, lo estamos analizando y desde qué perspectiva, porque nosotros estamos analizando puntualmente el pluralismo, ¿sí?, en Latinoamérica, pero justamente a partir de el estructuralismo, ¿sí?, a través de ver justamente el comportamiento de los grupos humanos y a partir de esto poder entender, ¿sí?, cuáles son las formas en las que transitan estos procesos, ¿no? Esto es importante entender, porque nosotros
podríamos pensar, justamente, si nosotros no lo analizamos, que todo es homogéneo, ¿no? En el sentido de que si nosotros no conocemos el territorio, no conocemos las formas, no conocemos cada una de las sociedades, que todos son iguales, ¿no? Y todos y todas son iguales, ¿no? Y que no existen diferencias de transitar ciertos procesos ciertos procesos y también ciertas situaciones en la vida a partir de justamente ver todo un todo, ¿no? De forma homogénea. Y acá es importante analizar que si en Latinoamérica existen un montón de culturas diferentes y que tenemos formas, justamente hacia el interior de cada una de estas culturas, también formas de tratar con este proceso de salud, enfermedad, de atención. Entonces dice que para hacerlo visible, nosotros tenemos que revisar críticamente, críticas, discutir, dudar, ¿no? De lo que nosotros nos dicen o lo que nos plantean, ¿no? Esto de decir criticar o poner el énfasis en analizar el modelo dominante es importante para ver las diferencias y a su vez tomar lo mejor de cada una de estas culturas en este trabajo y en esta forma, ¿no? de analizarlo de manera intercultural. Entonces, de cómo ir principalmente lo que es el comportamiento frente a la salud y frente a la enfermedad, ¿no? Esto que decimos de cómo lo transitan ese proceso, qué hacen en cada una de las instancias que componen este proceso. Y en segundo lugar, es otra palabra también interesante, esto de descentrar, ¿no? Este papel totalizador que a veces se le asigna al sistema, ¿no? De decir, bueno, todo es un todo común, es un todo homogéneo, ¿sí? Y a todos le tenemos que aplicar las mismas reglas o las mismas normas, entonces discutir eso, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿es conveniente? No. ¿De qué manera lo transita ese grupo o esa cultura con la cual nosotros estamos trabajando? Entonces acá es tratar de justamente discutir y poner en discusión y criticar a este modelo médico hegemónico, pero no para decir que lo que se hace, porque esto también es otra realidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la carrera, ¿sí? de medicina que ustedes están estudiando, se lo ve al modelo médico hegemónico como un cuco, ¿no? De esto de decir, bueno, no, el modelo médico hegemónico, todo lo demás está bien y el modelo médico hegemónico es lo que está mal. Nosotros no queremos decir esto, ¿sí? Sino que lo que queremos plantearles es que el análisis... Que no es el único. Que no es el único, Que no es claro, el único. que no es el único. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de comprender, que hay diferencias y que hay formas de complementarlo, ¿no? Cuando a veces desde el modelo biomédico se trata de dar solución a un problema o a un padecimiento y no se logra que sea un buen resultado, uno puede tratar de optar por otras formas de atención y por otros modelos, ¿sí? Y eso no quiere decir que esté mal, o sea, eso es un poco lo que nosotros queremos plantearles en esta clase, ¿sí? Y no decir que el modelo médico hegemónico es justamente un cuco o algo que tenemos que dejar de lado, sino que existen formas de complementarlo y de lograr justamente que este tránsito, ¿no? En este proceso de salud, enfermedad, atención, sea lo mejor y se logre el mejor resultado para el paciente, ¿sí? Y sobre todo, que es lo que dice en el final de esta segunda frase, es hacerse cargo, vamos a decirlo en términos más coloquiales, hacernos cargo de que la gente ya viene utilizando estas otras estrategias de atención. Esa sería como por ahí la impronta que a nosotros nos interesa que a ustedes les quede, como dijo recién Juanpi, para cuando sean médicos. Que el día que sean médicos sepan que no es que las personas vienen a ustedes a atenderse, se acercan a ustedes y es lo primero que hacen o es la única palabra que van a escuchar, sino que vienen teniendo otros vínculos con otras maneras de atenderse, de atender su salud. Que la manera de atender su salud, la forma, el camino, más adelante se habla de un concepto que es la carrera del enfermo, es decir, o la carrera del paciente. Todo ese camino que va haciendo la persona, el sujeto, realmente tiene como múltiples, también podemos decir, es una carrera... No es lineal. No es lineal, claro, no es lineal. Y acá yo les cuento en breve, estas cosas a veces te dan justo cuando te hablar sobre ciertos temas, ¿no? También es interesante. Hace 2 semanas yo estuve hablando con un médico reumatólogo que estuvo hasta hace poco en el sistema, estuvo trabajando en el intersonal, ¿sí? Y estaba atendiendo las guardias. Y él, además de ser médico reumatólogo, es evangélico, ¿sí? Profesa la religión evangelista.
Y entonces me comentaba de muchos casos que llegaban a veces a la guardia y ahí también hay un tema puntual, ¿no? Esto de que a veces la medicina se ve, cuando se deja el aspecto religioso de lado y se cree que todo lo tiene que trabajar a través del modelo, que justamente la solución a todas las patologías se dan a partir de este modelo. Entre paréntesis, perdón que te interrumpa, no lo aclaramos, pero sospechamos que ustedes lo saben, un modelo que se basa en el biologicismo, ¿no? O sea, en dar respuestas desde lo biológico a los padecimientos. Perdón. No, perfecto tu intromisión. Y entonces él me contaba que había muchos casos que llegaban a veces a la guardia, los cuales el diagnóstico que efectuaban los médicos que estaban ahí era de brote psicótico, ¿no? Trataban todo, justamente cualquier patología que encontraban que en algún sentido tenía un comportamiento extraño en las personas, lo trataban. Y él particularmente me decía que no compartía a veces esa visión, ¿sí? Ese diagnóstico que efectuaban profesionales también de salud, porque él veía que eso debía trabajarse de otra forma, ¿no? Debía trabajarse a partir de justamente algo espiritual. Era algo que, alguna necesidad espiritual que tenía esa persona en ese momento determinado. Y a su vez también él me contaba que muchas veces cuando, o sea, que esto justamente él criticaba la visión que tenían los profesionales de la salud ante esos casos que llegaban al hospital interzonal. Y por otro lado me contaba también que en la iglesia, a su vez en la que él va, muchas veces llegaban personas, las personas que están hacia el interior de esta institución, que veían que todos los casos, justamente cualquier problema que tenía la persona, se debía trabajar desde lo espiritual, sin dejar justamente el lugar a trabajar las cuestiones desde la biomedicina. O sea, esta cuestión de decir cómo a veces desde Una lucha de una hegemonía. lucha de hegemonía, claro, Una lucha de de las hegemonías. instituciones hay una visión estancada, hay una visión que no permite justamente aceptar otras formas de trabajar estos padecimientos, y entonces justamente se cierran en que todo es justamente o todo es religión, o todo es espiritual, o todo, o todo debe ser trabajado a través de la biomedicina. Me pareció sumamente interesante justamente porque nosotros un poco lo que estamos discutiendo es esto, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué nosotros no partimos otras formas de ver? ¿Sí? ¿Por qué no aceptamos otras maneras de trabajar estos padecimientos? ¿Sí? Y que a su vez las personas muchas veces lo hacen, por más de que el profesional muchas veces le recomiende, no sé, no, tenés que tomar esta medicación. Me ha pasado, por ejemplo, con amigos, me dice, fui al psiquiatra y le dieron cierta medicación. Y a su vez, a partir de otro tipo de atención de medicina alternativa, logró resolver los problemas que él tenía, justamente sin necesidad justamente de las pastillas o de justamente esta industria que muchas veces uno ve que puede llegar. Por eso yo no quiero criticar uno u otro punto de vista, pero sí quiero criticar acá es la cuestión de trabajar los padecimientos y la cuestión de muchas veces encerrarse en una forma de atender esos padecimientos, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más rico es entender que existen diversidad de formas de atención y también muchas veces es interesante que ustedes como profesionales el día de mañana, tanto como el otro día cuando nos juntamos a charlar y a debatir con Luisina cómo trabajar estos contenidos, ella me decía que justamente se había intrometido en analizar y en aprender sobre otras formas alternativas de trabajar. Entonces me parece que ustedes como profesionales deben no cerrarse a una sola forma, sino que tratar de justamente ver que puede haber otras maneras de trabajarlo que pueden ser complementarias a este modelo, ¿sí? Eso me parece sumamente interesante y que no se cierren, ¿no? A pensar que el saber del médico es el único, ¿no? Es el que debe contemplarse, sino que hay otras formas de ver también y de trabajar los padecimientos. Justamente este descentramiento del que estábamos hablando, eh, eh, Menéndez plantea que es importante porque, como dijimos, esto un poco estamos reiterando, ¿no? Estas tradiciones sanadoras, como dice acá, estas tradiciones de formas de atender la salud están muy arraigadas en las comunidades. Es real que los procesos migratorios también colaboran con esto, porque el hecho de que, vieron que hablábamos de que la cultura no es estática, es decir, todos estamos imbuidos de distintas pautas culturales de otros grupos y nos vamos
intercalando por suerte y vamos articulando y vamos aprendiendo cada vez más cosas. Y bueno, y estos procesos migratorios traen la existencia, digamos, traen como novedades, por decir así, van llevando novedades de distintas maneras de atender y de entender la salud y la enfermedad. A todo esto es importante que sepamos que cuando hablamos de entender la salud y la enfermedad, volvemos a lo que hablábamos de la valoración de los síntomas. Esto se relaciona con cómo me comporto frente a los síntomas, de qué maneras intento aliviar, curar, aguantar, sostener, visualizar, compartir, de qué manera voy haciendo todos esos caminos con el padecimiento que estoy viviendo. Bueno, acá Menéndez dice, los procesos de apropiación generados por algunos sectores sociales de los propios países occidentales también tienen que ver con este descentramiento, ¿no? Se plantea también que hay cuestiones relacionadas con determinados grupos, tanto sociales como étnicos, como políticos, como dentro de la estructura social de, no sé, diferencias de sexo, de edad, de género, todo ese tipo de categorías también están muy vinculadas a las cuestiones o a las opciones por el descentramiento a la biomedicina. Bueno, acá hay una definición que es de Macharik, una de las definiciones que toma Perdiguero, que eso un poco la leemos, pero es un poco lo que venimos hablando. El comportamiento frente a la enfermedad son las distintas respuestas que los individuos le dan a sus señales corporales, los modos diversos de prestar atención a sus estados internos, cómo definen e interpretan los síntomas, esto que hablábamos de la valoración, qué atribuciones causales realizan, cómo eligen los tratamientos y cómo se utilizan los recursos asistenciales, tanto formales como informales. Siempre cuando hablamos de recursos formales estamos hablando del sector salud, ¿no es cierto? Y en esto, un poco, bueno, lo venimos charlando, ¿no? Pero cuando acá vemos este proceso y esta forma de trabajar, ¿tienen ustedes algún caso puntual, algo que les haya sucedido, por el cual hayan empezado a atravesar este proceso y cuáles fueron esas etapas? ¿Sí? Porque nosotros es algo que también siempre les preguntamos, ¿no? Esto de entender justamente los síntomas o de poder percibir, sí, tener la percepción de qué es lo que nos está pasando a nosotros y en qué momento, justamente, cuál es el punto inicial y en algún sentido de qué manera lo trabajamos a este proceso. ¿Recuerdan algo que les haya pasado puntual? O sea, que puedan armarlo en este sentido, ¿no? De decir, las distintas etapas que comprende este proceso. Alguien que no haya hablado, Alguien que no haya hablado. No importa si está bien, lo podemos ir armando el caso, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, a mí me pasó esto en tal día, bueno, entonces en función de eso lo vamos discutiendo. ¿Alguien quiere contar algo puntual que le haya pasado en este último mes? Nadie tiene nada. Yo ya hablé, pero si quieren vuelvo a hablar. Porque tengo tanto personal como, bueno, profesionalmente algunas experiencias. Respecto a lo profesional, una vez me pasó, y ahí fue como con este ejemplo capaz, en el momento Sí. me lo recuerdo porque sí, ahí me di cuenta de lo importante que es no solamente entender los procesos de salud y enfermedad, sino pararse desde cómo el paciente los está viendo, que puede ser distinta a mi propia visión. Es común en el paciente diabético o cardíaco que ellos tengan una determinada complejidad en su patología que como no tienen a veces síntomas y signos, sobre todo síntomas, capaz que no dimensionan. En un caso puntual me pasó con un paciente diabético que tenía las glucemias por las nubes y yo intentaba persuadirlo porque tal como hablábamos antes, si bien entiendo que los distintos modelos de atención son todos válidos, en ese momento, bueno, yo estaba tratando de hacerle entender la importancia de que tome un comprimido para bajar esos valores de azúcar en sangre. Y él me decía, ¿sabes cuál es el problema? Yo no me siento diabético. Como me siento bien, no tengo síntomas, yo no siento que tenga diabetes. Entonces vos me contás que tengo la glucemia alta, pero como yo no me siento mal, siento que no es necesario tomarme esa pastilla. Entonces, claro, poder pararme desde cómo el paciente, a través de como si yo me sacara mis lentes y me pusiera los del paciente y viera la realidad. Sí, Ahí me di cuenta un montón. Y después con Esta los cuestión pacientes de cardíacos. la empatía, ¿no, Rocío? De Claro, ponerte en el sí. lugar del otro.
Sí, sí, anoche mismo me pasó, estaba trabajando, atiendo a un paciente cardíaco con varios vasos sanguíneos ocluidos y le escucho la presión muy baja. Entonces, al ocultar eso, hablo con la doctora, además le tuvimos que poner una vía endovenosa al paciente. Y el paciente me decía, uy, pero ya mañana me voy de alta, si yo me siento bien, me decía, no me pongas nada, no va a pasar nada. Yo le trataba de hacer, o sea, claro, en ese momento yo tuve que mirar la realidad a través de los ojos de él y que él me estaba diciendo que él no percibía que tenía la presión en el piso. Él decía, mañana me voy, yo estoy bien, y no estaba siendo consciente en ese caso de lo delicado que estaba, porque si se le bajaba mucho más podría descompensarse. Y después respecto a unas situaciones personales que me han pasado hace un tiempo, de tanto estudiar, andaba con un dolor de hombro terrible. Así que voy a un médico, me hace ver, me manda a kinesiología, a tomar algunos comprimidos, y la verdad que el dolor seguía apareciendo. Entonces, en mi caso, elegí compatibilizar la medicina alopática, de ir a un médico, hacer un tratamiento con analgésicos, con kinesioterapia y demás, y lo pude complementar perfectamente con otros tipos de abordaje que, que si se quieren, fueron, no fueron digamos, los biomédicos. Y bueno, no sé, hoy el hombro no me duele más. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Por eso, volvemos a lo mismo. Son opciones, son formas de atención, comportamientos frente al padecimiento que se van intercalando, que se van complementando, digamos. Muy bien, está bueno. Gracias, Rocío. Bueno, esto un poco también lo dice, si el cuerpo no habla por sí mismo, que levantarse hoy con dolor de garganta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Con dolor de garganta, con fiebre. Profe, Digamos que discúlpame, bueno, se te también trabó todo lo que hablaste hace 5 minutos. ¿Podrías Sí, se repetirlo? cortó. Gracias. decía, cuando se plantea esto de que el cuerpo está construido y que ese momento tiene que ver con las sensaciones biológicas que tenemos, pensemos, hace 3 años atrás me levantaba con un dolor de garganta o con fiebre. Ahí entra en escena el profe Carlos. Hola, Carlitos. Hoy le vas a confundir 3 años atrás. Bueno, desde ya que no, ¿no es cierto? Nadie contesta, pero todos sabemos que no. Señales, los significados tienen que ver con un momento histórico también. Tal como venimos diciendo desde el principio, y esta última frase es muy importante, el proceso de búsqueda de la salud no se basa solamente en la valoración que hacemos de esos síntomas. Y también esta cuestión de, como vemos, de que son construidos, o sea, decimos, son construidos socialmente, ¿sí? Y culturalmente, porque como hay una concepción de lo que es hacerlo, ¿sí? Si ahora nosotros también, yo salgo a caminar por la calle y no uso el barbijo, ¿sí? Seguramente todas las personas me van a ver como justamente un antisistema. Profe, se está cortando lo que están diciendo y no se escucha nada. Me van a decir de... Ahí se conectó de vuelta. Ahí se conectó. Ahí
pero ahí, Wi-Fi del teléfono. Hola, ¿a mí me escuchan? A ver. Hola, ¿ahí me escuchan a mí? Sí, ahí sí. Ahí va. Bien. ahí sí se escucha eso. Bueno, entonces yo voy a decir una cosa mientras tanto. Mientras los chicos pueden arreglar su computadora que se les complicó. Así como Juan estaba diciéndonos que hay todo un comportamiento social alrededor de la enfermedad, también hay un comportamiento social y cultural alrededor de la atención y de la cura. ¿M? Y de la interpretación de lo que es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, nosotros llevamos décadas, siglos, considerando que una gripe no es un problema grave. Entonces, ahora nos encontramos con que la gente que niega la gravedad de la pandemia que nosotros estamos atravesando ahora, la considera una gripecita, no una gripeciña, diría Bolsonaro. Y eso es precisamente porque arraiga en el sentido común. ¿Sí? La interpretación que tiene cualquier persona a través de lo heredado sobre el concepto de que te pasa si te levantas el día con un poco de mareo y un poco de fiebre y un poco de tos. Y entonces, un mareíto, una tos, una fiebrecita es una gripecita, que como decía cuando éramos chicos, acá estoy revelando mi edad, como decía un médico en la tele cuando éramos chicos, Sokolinsky era, o El doctor Sokolinsky, el que habla de pediátrico, decía, Sokolinsky. una gripe con vallaspirina duraba 7 días y sin vallaspirina dura una semana. O sea que dura lo mismo. Pero ayudemos al cuerpo, no sé qué, cómo era la publicidad. Pero eso, ¿no? Una gripe es como una cosa que se soporta, que el cuerpo livianamente puede superar. ¿Terminaron de arreglar la cosa? Entonces Está háganmelo perfecto, está ustedes. perfecto. No, estaba bueno lo que estabas diciendo, está bien. Acá tenemos dos modelos, ¿sí? Que en realidad son dos formas de entender el comportamiento, ¿sí? Frente a la enfermedad. Uno es el macro sociológico, ¿sí? Que lo que busca principalmente es averiguar cuáles son aquellos factores, ¿sí? Que explican el proceso, ¿sí? De decisiones, que supone la utilización de justamente de una o de varias formas, ¿sí? O varias alternativas terapéuticas. Y acá tenemos todas las variables que analizamos, ¿sí? En esto es importante. Fíjense que este proceso, ¿sí? De salud, enfermedad, atención, se encuentra atravesado por muchas, múltiples variables, ¿sí? No es una sola. Nosotros no decimos, no, tal persona no entiende, ¿sí? O trabaja justamente el padecimiento a partir de esta forma de atención. Y para nosotros, quizá desde nuestra mirada, es algo equivocado, ¿sí? Porque nosotros a veces decimos, bueno, ahora empezamos a discutirlo y quizá a tratar, ¿no? Un poco lo que estas materias que van atravesando a lo largo de la carrera les van abriendo un poco el juego y les van permitiendo ver que pueden ser aceptadas otras formas de trabajar esos padecimientos. Pero en otros momentos, seguro, algunos de ustedes quizá consideraban que alguna forma de atender un padecimiento era errada o era equivocada, ¿sí? Y acá vemos que son muchas variables, ¿sí? Las que componen estas formas de trabajar o de atender estos padecimientos. Entre ellos, la accesibilidad económica, ¿sí? El factor económico es crucial. No es lo mismo para una persona de clase alta, ¿sí? Que tiene una situación y puede trabajarlo desde la biomedicina, que después puede pasar por una terapia alternativa, que después puede ir hacia la herbolaria, ¿sí? Y trabajar justamente desde múltiples formas de atención el padecimiento y para tratar de resolverlo lo antes posible, ¿sí? A una persona que quizás justamente tiene pocos recursos y las formas de atenderlo son quizá desde el sector público y muchas veces también pensándolo, ¿no? Si está muy alejado de algún centro de salud, lo trata de resolver a partir de la autoatención, porque eso también pasa. ¿Sí? No es lo mismo para algunos de ustedes que dicen, bueno, me encuentro, me tomo un taxi, me tomo un colectivo y llego. ¿Sí? Quizá hay personas que tienen muy pocos recursos y eso lleva a que el proceso de salud, enfermedad, atención se transite de manera diferente. Quizás tienen distancias geográficas muy extensas hasta llegar a un centro de salud en algunos lugares, entonces
el comienzo de la atención de su salud va a ser en su entorno más cercano. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando era chico de que no era una cuestión eh, de recursos, pero sí, por ejemplo, mi abuela en otra localidad cercana, en Lobería, no sé si hay alguien acá de Lobería, pero bueno, en Lobería había una mujer que curaba el empacho. Entonces, siempre ante un síntoma de que yo no quería comer o había algún problema cuando era chico, me mandaba la señora esa que a la vuelta de casa me curaba el empacho, ¿no? Entonces, ahí dicen de Necochea, casi, bueno, cerquita. Entonces, como yo cuando era chico no entendía sí, qué era lo que estaba haciendo ni el por qué, pero bueno, si me daba una solución, si yo me sentía mejor al poco tiempo, para mí era efectivo, ¿sí? Entonces, esta cuestión de cómo trabajar ese padecimiento, qué respuesta darle, ¿sí? Cada grupo social, cada persona, cada grupo etario, ¿sí? Porque no es lo mismo la visión, como yo le decía, de mi abuela, a lo que ustedes opinan ahora, ¿sí? A lo que opinarán los jóvenes dentro de unos años. Entonces, también hay formas de atravesarlo este proceso de manera diferente. Y acá, como vemos, tenemos varias variables, ¿sí? La edad, el sexo, el nivel de instrucción, ¿sí? La clase social a la que pertenece, eso, por eso es que les decía, una persona con más recursos tiene múltiples formas quizá de tratar un padecimiento. La etnia, la religión, el estado civil, ¿sí? Existen múltiples variables para poder comprender este proceso, ¿sí? Y es importante visualizar o no en algún sentido pensar que algo es errado, sino entender primero el entorno, el contexto en el cual se está dando ese proceso, ¿no? Es decir, nosotros al día de mañana, ustedes están en un centro de salud y viene alguien y les dice, bueno, ¿cómo? No sé, me dolía tal cosa y al final fui a un curandero o tomé, ¿sí? Directamente me automediqué, como muchos hacen, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, me duele la cabeza, lo primero me tomo un ibuprofeno y ya está. Entonces, no reprimir, no justamente darle a entender al paciente que es todo errado lo que está haciendo, sino tratar de comprender la forma, la situación, el momento, el contexto, y en función a eso tratar de brindarle una solución mejoradora, superadora, ¿sí? Trabajando junto con el paciente. Eh, entonces acá, bueno, decimos las críticas, ¿no? No han encontrado tendencias universales que puedan identificar perfiles de usuario. ¿Sí? Esto de que no todos, justamente, de que hay una heterogeneidad muy grande que no nos permite dar una respuesta única, ¿sí? Ante las situaciones y los contextos, ¿sí? Por eso es que se debe analizar cada uno de los usuarios, por eso también que discutimos muchas veces lo que es la medicalización, ¿sí? De la vida, porque no todos somos iguales, no todas las mujeres son iguales en el proceso de parto, ¿sí? Entonces, no hay una única solución, ¿sí? Sino que pueden ser múltiples. Y acá tenemos otra forma de verlo, que es el microsociológico, ¿sí? Que decimos, ¿no? Que se describen las distintas etapas que va atravesando esa persona, desde, o sea, por eso que le decía cómo nosotros tratar de desmenuzarlo, ¿sí? Tratar de entender ese proceso como partes, ¿sí? Subdividir ese proceso. Entonces, cada una de esas etapas se va describiendo y se va contando qué es lo que va sucediendo desde que se percibe que sí hay un problema de salud hasta que se consigue solucionar el mismo, ¿sí? Y en eso, como bien ya lo hablamos antes con Luisina, no es un proceso lineal, ¿sí? Porque ustedes mismos puede pasar que al principio piensen que se debe trabajar ese cuestión, ese problema de salud que tienen de una forma, y después ustedes charlándolo con un amigo, charlándolo con la familia, con el padre, con la madre, comprenden que hay otras formas y a su vez también hay otras posibles soluciones a ese padecimiento, ¿sí? Entonces esto es algo dinámico, ¿sí? No es un proceso que es lineal y nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder del principio al fin, sino que se puede dar justamente múltiples variantes y es importante también entender. Claro, no son etapas estáticas, no podemos pensarlo como etapas estáticas de búsqueda de la salud. Tal cual. Entonces, las principales críticas, bueno, tenemos esa cuestión, nos dice Concepción, a problemática de los síntomas que en ellos aparecen, no explica las variaciones de conducta debidas a las diferencias sociales, culturales y económicas. Fíjense que uno critica lo que el otro, ¿sí? O sea, es decir, el microsociológico cuestiona las cuestiones, lo que el macrosociológico hace, ¿sí? La visión desde lo macro, y el macro lo individual, ¿sí? El análisis de la percepción de cada uno de los individuos. Bueno, em,
cuando Menéndez habla de los aportes desde la antropología de la medicina, se plantea esto de que los conjuntos sociales son el eje de atención de los padecimientos, ¿no? O sea, se identifica y se describe las formas de atención, como lo venimos hablando, cómo se inician estas formas de atención a través de lo que hacen y usan los sujetos y los grupos sociales para entender sus padecimientos. Es decir, está hablando, fíjense que dice, no a partir de los curadores, sino a partir de lo que los sujetos hacen, de los caminos que llevan adelante los sujetos. Las actividades impulsadas por los sujetos y los grupos son las que generan la mayoría de estas articulaciones entre las diversas formas de atención. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Son las mismas personas las que también van intercalando los modos de atención. Y acá decimos, bueno, cuando desde una perspectiva antropológica hacemos referencia, ¿sí?, a lo que son los modelos de atención, no solo contemplamos, esto es un poco ya lo que venimos hablando, ¿no? No solo contemplamos lo que se hace desde el modelo médico hegemónico, ¿sí?, o desde la biomedicina, sino que tenemos en cuenta todas las formas de comprender y de atender a los padecimientos, ¿sí? Tratando de justamente buscar lo mejor para el individuo, ¿no? Nosotros tratamos de lograr la solución a ese problema o a ese padecimiento. Entonces, entendemos que hay múltiples formas de atender. Principalmente, como dice ahí, para buscar prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y o curar un padecimiento determinado, ¿sí? En eso tenemos que ser, como ya les decía, abiertos y ver que hay múltiples formas de tratar con estos problemas. Entonces, siempre como plantean estos autores desde el contexto latinoamericano, los sujetos utilizan potencialmente. ¿Qué queremos decir con potencialmente? O sea, que tienen las opciones, no se usan todas, o ninguna, o pocas, o algunas, es potencial el uso de estas posibilidades. Utilizan potencialmente las siguientes formas de atención: la tipo biomédica, la atención de tipo popular o tradicional. La biomédica, bueno, ya dijimos que nos estamos refiriendo a, bueno, más que nada todo lo que tiene que ver con la atención formal, ¿no?, en el sector salud. Que se atienden padecimientos reconocidos con enfermedades que tienen un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. Después está las formas de atención popular o tradicional, que dentro de esta es una caracterización que hace específicamente Menéndez. Esto lo aclaramos porque de hecho cuando lo estuvimos discutiendo veíamos que quizás esta discriminación, esta separación puede tener algunas que no ingresen exactamente en alguno de estos grupos, pero bueno, es una manera de hacer una abstracción. Dentro de lo que es el modo de atención popular o tradicional estarían los curanderos, los chamanes, algunas figuras religiosas. Ahí nos poníamos a charlar con Juan Pablo acerca de, seguramente todos alguna vez han escuchado, porque en algún momento estuvo muy de moda, pero sigue estando, sobre distintas alternativas religiosas de atención de la salud. Llámese los curas sanadores, los grupos religiosos que hacen justamente un abordaje grupal, valga la redundancia, ¿no? Los grupos carismáticos, los grupos pentecostales, personas que a su vez se agrupan, no es que forman parte de grupos, pero que se agrupan para concurrir a lugares en los que se hace algún tipo de asistencia espiritual hacia las enfermedades, como por ejemplo hablábamos de, justo los dos conocíamos, que es esto de las visitas que se hacen a una imagen de la Virgen que está en Salta, y que muchas personas con distintos tipos de enfermedades, en general enfermedades largas, dolorosas, que llevan tratamientos extensos, suelen acudir a este tipo de lugares con una intencionalidad de también sanarse espiritualmente, ¿no?, más allá del tratamiento que hagan desde otras alternativas de atención. Después están las terapias alternativas o New Age, sanadores, cuestiones de bioenergéticas. Entiendo que podría entrar quizás aquí también esto de la biodecodificación que nombró una de las compañeras, creo que era Rocío. Yo puedo.
Después están las tradiciones médicas académicas como la Ayurveda, la medicina china, dentro de lo que se incluye la acupuntura, todas esas alternativas. Y también están esta es la última, ¿no? Sí, las entradas en la autoayuda, ¿no? Todos estos grupos que seguramente ustedes conocen, grupos como Alcohólicos Anónimos, no sé si seguirá existiendo, pero existía la Asociación de Lucha contra la Obesidad, ALCO, asociaciones por ahí supongamos, familiares de personas con una determinada afección o patología, como podría ser el síndrome de Down, u otras enfermedades también. Recuerdo una asociación que nucleaba a las personas con diagnóstico de fibrosis quística, por ejemplo. Hay muchas de estas que suelen ser grupos que están caracterizados por estar formados por miembros que, además de padecer la misma patología o el mismo padecimiento, suelen estar coordinados por personas que también tienen o atraviesan ese mismo padecimiento o tienen familiares que los atraviesan. Pero siempre es importante que sepan que todo esto funciona articuladamente. Con respecto a eso, la medicina biomédica no tiene el nivel de eficiencia, de eficacia, que sí tienen en algunos casos los grupos de autoayuda. El mejor ejemplo es Alcohólicos Anónimos. No existe ningún tratamiento en la medicina alopática que haya superado la eficacia de los grupos de autoayuda. Después, bueno, se pueden pensar otras variables, digamos, pero para eso hay que pensar cómo se articulan estos grupos de autoayuda en el sentido de las adicciones generalmente al alcohol o a drogas o demás, generalmente utilizan sucedáneos, utilizan cosas que reemplacen la vocación de la adicción. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ver también de acuerdo a el sustrato en el que se enmarca el grupo de autoayuda, son las derivas de los rescatados de ese padecimiento. ¿Sí? Ejemplo, tenemos muchos grupos de autoayuda que se enmarcan en comunidades religiosas y después se convierten en fanáticos religiosos. Sí. Como remar. Como remar, por ejemplo, remar. Bueno, creo que es el ejemplo más claro que todos tenemos, porque ya nos pidieron plata a todos le Sí, porque pusimos plata. aparte este grupo Remar es un grupo que tiene una trascendencia a nivel país, o sea, están en muchas ciudades. De hecho, los chicos que ingresan a estos grupos van siendo trasladados por las ciudades y participando de espacios en los que la dinámica absolutamente organizada con horarios muy estrictos de la vida diaria es la que los un poco ayuda o impulsa a abandonar el consumo problemático. Bueno, acá tenemos esto que ya un poco también lo hablamos, ¿no? Las formas de atención no funcionan de manera excluyente, ¿sí? Sino que nosotros podemos relacionarlas, ¿sí? En dos niveles. Primero, aquella relación que se da entre las diversas formas de atención a través de los operadores de las mismas, ¿sí? Esto para entenderlo, que cada uno de los modelos, ¿sí? Nosotros tenemos distintas personas que intervienen, y como nosotros recién le comentábamos el caso, ¿sí? De que quizá un grupo de autoayuda se puede llegar a complementar con algún grupo religioso, ¿sí? Y existe justamente una relación entre distintas formas de atención y de trabajar un padecimiento, y que quizás puede resultar en una solución mejoradora en el sentido, ¿no? De lograr que esa persona pueda resolver el problema de esa adicción, ¿no? Como decíamos anteriormente. Quizá
Después ahí con Carlos podríamos discutir, ¿no?, si estas formas de atención son las adecuadas o no, porque puede haber algún punto encontrado, pero es importante entender a veces si nosotros lo vemos desde el punto de vista funcional y de resolver algún tipo de patología o problemática, como en este caso la adicción, esos grupos vinculados pueden lograr tener ese resultado. Y después tenemos la integración, ¿no?, como decimos, ¿no?, de dos formas de atención por sujetos o grupos que tienen algún tipo de padecimiento. Esto ya es cuando esas distintas formas no las vemos como partes separadas en todo, sino que las tratamos de unir, estos mecanismos, para dar justamente una mejor solución a una patología o a un problema de salud en particular. Bueno, acá se plantea que los sujetos sociales, esto plantea Menéndez también, los sujetos sociales demandan inicialmente un tipo de atención en función del diagnóstico presuntivo que manejan, es decir, en función de lo que ellos creen, hablando de esto de la percepción y la valoración de los síntomas, en función de lo que ellos creen que les pasa, y de otros factores como la accesibilidad física y económica, lo que acabamos de hablar recién, a las diferentes formas de atención. Pero si esto no resulta, lo reemplazan por otro tipo de atención. Vieron como el ejemplo que dábamos de las personas que quizás por cuestiones de accesibilidad geográfica o quizás hasta económica no puedan sostener la atención en un mismo lugar o con un mismo tipo de curador, y entonces cambia quizás el diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a quién acuden. Estos indicadores diagnósticos posibilitan una articulación entre las distintas formas de atención. Fíjense que siempre rondamos en lo mismo. Las formas de atención están articuladas. Les insistimos con esto porque es con lo que, volvemos a decir, se van a encontrar el día de mañana ejerciendo la profesión. Y muchas veces, no sé, a mí mismo me ha pasado de ir a un médico y no resolver justamente un problema de salud. Entonces uno mismo, si justamente está ante un profesional y no puede resolver un padecimiento en particular, tiene a la mano, sí, y hablando muchas veces con otras personas, vinculándose con otros grupos, hay otras formas quizás de resolver ciertos padecimientos, entonces también uno, o sea, ¿qué es lo primero que hace? Es tratar de ver o visualizar otra forma alternativa. ¿Sí? Esta cuestión de, como dice acá, ¿no?, si no resulta eficaz lo primero que nosotros pensamos que podía resolver el problema, la patología, hay múltiples opciones y hay diversidad de formas de atender el padecimiento, entonces quizá otra forma nos brinda una mejor solución. ¿Sí? No nos cerramos a pensar que solo eso es lo que nos ayuda a entender o comprender el problema. Y esto, bueno, de nuevo, un poco lo que ya también Luisina dijo anteriormente, ¿no? El eje estructurador, como bien dice Menéndez, sigue colocado en el biologicismo, ¿sí?, en la manera de pensar y de actuar. Esto que decimos desde dónde, ¿no?, las políticas sanitarias, desde dónde las formas de atender ciertos padecimientos y desde dónde los medios de comunicación muchas veces nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces, el biologicismo es el que un poco guía, ¿sí?, ese eje estructurador que dice, ¿sí?, qué es lo que nosotros debemos hacer o de qué manera nos debemos comportar en la sociedad. Depositando las expectativas en el desarrollo, deposita sus expectativas en el desarrollo de una investigación biomédica que da explicaciones biológicas de los principales padecimientos y propone soluciones basados en la producción de fármacos específicos, así como incide en la constante biologización de las representaciones sociales del proceso salud, enfermedad, atención. Si nosotros lo analizamos ahora en el contexto actual, ¿cuáles son las soluciones ante el COVID? La producción de la vacuna a nivel mundial, todos los países luchando, ¿sí?, a ver quién tiene acceso a cupo de las vacunas, ¿sí?, para poder resolver esta problemática. Otras formas de atender los padecimientos también vinculados con, siempre desde la biomedicina, desde el biologicismo, ¿sí?, los sueros equinos, cuestiones vinculadas también con la ivermectina, que muchas veces se ha hablado también y se ha defendido, ¿sí?, desde la medicina. Entonces, nosotros lo que escuchamos en los medios de comunicación siempre está vinculado, ¿sí?, siempre está estructurado desde las formas de ver y desde forma de trabajar con estos padecimientos
desde la biomedicina. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros los casos, lo que escuchan y lo que nosotros también, a veces, yo por ejemplo, hablando con algunos médicos, y esto es justamente, no es algo que es cierto o no, yo les hablo sobre un punto de vista, ¿no? Distintos profesionales de la salud me han comentado que creen que, por ejemplo, lo que es el dióxido de cloro, lo que se ha aplicado en Brasil, para trabajar cuestiones vinculadas con el COVID y para evitar la enfermedad, que puede llegar a ser una solución, ¿sí? Entonces, eso obviamente, cada profesional, esto algunos profesionales me han dicho eso, otros me han dicho todo lo contrario. Entonces, son puntos de vista, pero a veces el modelo médico hegemónico, ¿no? El biologicismo, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en este caso, es que eso es totalmente prohibido, que es perjudicial, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar, debatir y también criticar si es cierto o no lo que nos están planteando, porque tenemos que entender que hay algún fondo detrás, a veces, de ciertas cuestiones, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de venta de vacunas, cuestiones de venta de fármacos, de insumos, ¿sí? La industria farmacéutica es sumamente gigante a nivel mundial y ha justamente tirado gobiernos a lo largo del mundo por no adecuarse a los parámetros o para evitar quizá que tengan justamente algún tipo de producción autónoma, por ejemplo, de fármacos. Entonces, es sumamente poderosa. Y eso es un Profe, poco lo que nosotros queremos transmitir, la cuestión de debatir y de discutir, ¿sí? Lo que nos dicen desde afuera y lo que se dicen desde las industrias hegemónicas, diríamos, a nivel mundial. Sí, no sé quién habló. Alguien habló. yo, Ornela, Sí. pero ¿usted qué piensa del dióxido de cloro? No, yo realmente no tengo una postura encontrada. Yo, o sea, lo que te digo, no soy médico ni muy cerca de eso. Yo te digo lo que hablando, justamente trabajando acá en medicina, hablamos con profesionales de la salud todo el tiempo, y hay posturas justamente encontradas en este punto, ¿no? Hay algunos que opinan a favor, otros que opinan en contra. Yo no lo consumo ni tampoco te voy justamente a decir que lo hagan y que lo hagan porque no tengo la más pálida idea realmente si es o no bueno para la salud. Pero bueno, a lo que voy es que quizá desde organismos internacionales, o sea, esta es un poco la conclusión, desde organismos internacionales de la salud, por el hecho de comercializar ciertos fármacos, dicen que ciertos productos son nocivos o perjudiciales para la salud porque no hay un fin económico, ¿sí? Y porque quizá la industria no lo favorece justamente a resolver el problema de otra forma, ¿se entiende? Si a nosotros nos dijeran que el día de mañana no es necesario darnos la vacuna porque la vacuna no cumple, no surte ningún efecto, eh, y los medios de comunicación lo validaran, habría un montón de industrias detrás que están produciendo y que ya tienen justamente envíos para todo el mundo que se verían perjudicadas. Entonces, por eso lo que yo les digo es que no se queden con una sola visión de los problemas y de las soluciones a esos problemas, ¿sí? Porque muchas veces hay cuestiones de poder, cuestiones económicas detrás que movilizan justamente uno u otro comportamiento de parte de los estados nacionales, ¿sí? A eso es un poco a lo que iba, ¿sí? Que Sí, no criticar o no validar ciertas formas de ver. yo entiendo Sí, no su sé. punto, pero a mí me parece imprudente hablar así del dióxido de cloro, porque se murió un chico en Neuquén y la ANMAT, que es nuestra autoridad competente, y en ningún lado del mundo está avalado eso. Quizás sí, como dice usted, hay médicos que a lo mejor dicen, creen que sirve o no, pero nosotros tenemos que dejar claro que esto no es como discutir qué vacuna es más efectiva o qué otra no, sino que el dióxido de cloro no hay ninguna evidencia en ningún lado de que sea bueno, hay evidencia de que es malo. O sea que acá no es que hay un lobby para tirar un A gobierno ver, o quiero, poner a quiero otro. aclarar una cosa con respecto a lo que dijo Juan, porque Juan no dijo que el dióxido de cloro fuera bueno. Juan lo que dijo es que hay profesionales de la salud que sostienen que podría ser bueno. Ahora, ante la duda, nosotros tenemos un esquema normativo y se respeta el esquema normativo, más allá de lo que creamos nosotros. Es decir, nosotros, obviamente que nosotros no somos ninguno de los tres que estamos acá, somos médicos, y yo creo que ninguno de los tres que estamos acá tomaría dióxido de cloro, aun si tuviéramos un médico amigo que nos lo recomendara.
Entonces, lo que cabe aclarar es, hay gente que lo recomienda, nosotros podemos tener una tendencia a no denunciar a la gente que lo recomienda porque no tenemos ganas de andar metiéndonos en problemas, pero sabemos y tenemos claro que ante el desconocimiento que nosotros tenemos, nosotros nos guiamos, como decís vos, por la normativa existente. Y la normativa establece que no se consume esto y punto. ¿Mm? Sí, lo que yo les planteaba era en función a discutir o a criticar, ¿sí? Las soluciones a un problema. O sea, lo que yo les... quizá o sea, el ejemplo es discutible, sí, pero a lo que iba principalmente es a entender que hay una industria detrás, ¿sí? Muy fuerte, que tiene un poder y un control sobre, justamente, y ha tenido, ¿sí? En ciertos momentos de la historia también argentina, para decir qué es lo que debemos hacer, ¿sí? O sea, en esto de entender que no, por si nosotros vamos a ver que la única solución para el COVID es todo lo que nos dicen desde el modelo biomédico, Claro. ¿sí? Estaríamos dejando de lado, ¿sí? Otras alternativas, otras formas de tratarlo y otras formas también de comprender justamente esta enfermedad. Entonces, a lo que iba es a eso, a discutir, ¿sí? A entender de manera crítica que puede haber otra alternativa, pero que muchas veces, o sea, el modelo médico hegemónico y a partir de esto, a partir de los medios de comunicación, a través de organizaciones justamente internacionales, nos dicen qué es lo que nosotros debemos hacer. A eso es a lo que iba. ¿Sí? ¿Puedo No, sumar, sí, profe, unas cosas que estuve sí, pensando también? Encuentro mucha relación entre biomedicina, los grandes medios de comunicación y esto de la medicalización que hablamos anteriormente. Y sí. haciendo capaz un ejemplo que también capaz que es clarificador, si se quiere, Ujú. me ha pasado ver con mis propios ojos en una publicidad esto de mantener a tus hijos sanos este invierno con Redoxon, creo que se llama. Sí, Es un medicamento, sí, tal cual. vitaminas, bueno, no sé, vienen, creo que Artificiales, efervescentes, sintéticas, claro, exactamente. sintéticas. Y Sí. yo también, o sea, yo tampoco soy médica, no sé cuán bueno será y cuán bueno no. Se me ocurre, yo hijos no tengo, pero se me ocurre que un niño, si yo tuviera hijos, o yo misma, antes de que tomar Redoxon, salvo que tenga una cuestión obviamente de vitaminosis patológica, no sé cómo se dice, si un médico me diría, mira, no tenés vitaminas, tenés que tomar algo más. Pero si no, le exprime un jugo de naranja y se lo doy. Una dieta Entonces, saludable. Claro. exacto, hay otra, Sí. a lo que capaz el profe un poco iba, es que podamos entender la realidad con ojos críticos para decir, si bien el modelo biomédico hegemónico va a querer, la biomedicina va a querer que yo vaya a la farmacia y compre 1.000 pesos de pastillas y me las tome, y bueno, si realmente las necesito está bien, pero también hay otras maneras de abordar la situación y me parece muy cierto de que los medios de comunicación más con esto del COVID, ¿no? Donde recibimos como una catarata, un torbellino de información de todos lados, hay otras formas de ver las cosas, que no es todo lo que nos venden. Y bueno, en ese caso concreto que estoy planteando, me parece que sí hay una clara evidencia de que comer una fruta es muy sano para cualquiera, y sin embargo, pareciera a través de esa publicidad que vi hace no mucho en la puerta de una farmacia, de que en realidad ellos me estaban queriendo decir con ese mensaje que el camino más fácil, más que comer una naranja recién exprimida, era comprar Redoxon. No sé si se entiende a lo que iba, Sí, como ese, quise decir. ese- eso es lo que se apuntaba. Eso es lo que se apuntaba. Hay algo que dijeron los chicos antes de que yo llegara, yo los estaba escuchando en el auto, y una de las cosas que decían, me parece que fue Juan, que dijo, bueno, nosotros no es que criticamos de plano el sistema biomédico. Lo que nosotros marcamos cuando hablamos del modelo médico hegemónico y lo que se marca cuando se habla del problema del poder, no es que el sistema médico hegemónico está compuesto y llevado adelante y desarrollado por gente maligna que quiere el mal para los demás, sino que está pensado, desarrollado, llevado adelante por médicos, básicamente, que consideran que es lo mejor para la humanidad.
Ahora, en ese considerar que eso es lo mejor para la humanidad, se filtran supuestos que, que están imbrincados con relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, en entender que la eficacia pragmática propia del sistema médico hegemónico resuelve el problema de una dolencia específica a través de un medicamento, termina relajando el cuidado que el médico tiene que tener sobre el medicamento y sobre la medicación. Y terminamos mentalizando la vida. Entonces viene una persona con un problema pavote y el médico va y le encaja una pichicata o Por le ahí, encaja una pastilla. un ejemplo que se me ocurría es la industria de los psicofármacos. Bueno, pero además, a tal punto es esto, O sea, vos tenés que el psiquiatras, medicamento sale de las manos del médico y del profesional de la salud y pasa a ser comprado en un kiosco y administrado por el propio usuario. Entonces, el límite que hay entre la autoatención, que es este concepto que trabajamos acá en las lecturas, y la automedicación, ya es borroso. Y eso hace, por ejemplo, que en nuestros exámenes los chicos confundan autoatención con automedicación. Y eso, en realidad, la automedicación es una consecuencia negativa del modelo médico hegemónico, que no es deseada, obviamente que no es deseada por el médico, pero sí es deseada por el accionista de esa empresa multinacional de fármacos, ¿sí? Que decía Juan hace un rato. ¿Mm? Por ahí el tema de la pandemia no es un buen ejemplo para algunas cosas, sobre todo para el tema de las medicinas alternativas, pero sí es un ejemplo clarísimo de las relaciones de poder en el campo de la medicina y en el campo del cuidado de la salud. ¿Mm? Que el sistema social es tan poderoso que contiene las políticas que coadyuvan a contener la expansión del virus. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Que ahora uno escucha la radio y habla del conflicto que tienen todos los distritos con respecto a las medidas sanitarias. ¿Y qué es en lo que coinciden todos? Bueno, todos estamos esperando que llegue la vacuna. ¿Mm? Y después tenemos el mapa ese que ha circulado en las redes sociales sobre cuáles son los países que se negaron a votar en las Naciones Unidas la liberación de las patentes de las vacunas. ¿Por qué? Bueno, porque es una torta de guita, es una torta de dinero. Imagínense, la más barata, que es la que fue cuestionada por los pábulos, cuál es la AstraZeneca, es la más barata y cuesta $4 por unidad. Multipliquen esos $4 por toda la millonada de gente que se le aplicaría. Bueno, listo, no me quiero ir por el lado de los tomates, pero lo que queremos hacer es pensar, bueno, el sistema biomédico se consolidó a partir de una aceptación social a través de un proceso histórico que convirtió la importancia del médico y de su eficiencia en un valor cultural. Ahora, a partir de ese aspecto bueno, se pueden desarrollar variables malas, como por ejemplo que ustedes ven Masterchef el domingo a la noche y el 80% de las publicidades de Masterchef son medicamentos, el otro 20% son de la industria alimenticia, pero el 80% son medicamentos. ¿Sí? ¿Y quién les va a suministrar a ustedes el medicamento ese que hace la publicidad del señor de la moto contra las hemorroides? Ustedes mismos. Se lo compran, tienen hemorroides, se lo compran y se lo toman, se toman la pastillita. Ahí la receta no dice consulte a su médico. La publicidad dice consuma esto, después consulte a su médico. ante cualquier duda, consulte a su médico, termina la publicidad. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Bueno, ya tenemos que ir redondeando el proceso de medicalización que ven en esta filmina, ya lo habíamos estado nombrando anteriormente. Y después, acá vale la pena hacer una salvedad, cuando Menéndez nombra las características del modelo médico hegemónico, se los digo para los que no leyeron todavía el material cuando lo lean,
hacer hincapié en el hecho de que él plantea que estas características son una abstracción metodológica, es decir, es algo que, digamos, son características que él logró abstraer para estudiar el modelo médico hegemónico, para dividirlo en estas características, pero no significa que todo esto sí o sí aparece todas las veces en la realidad. Es una manera de justamente plantear cuáles son las formas, digamos, cuáles son las críticas que fundamentalmente se le hace a este modelo, porque hay cuestiones que estaría bueno que las pudiéramos superar a la hora de trabajar en el ámbito de la salud. Dentro de las características, bueno, muchas ya le hemos nombrado, el biologismo, asociabilidad en realidad suena así como muy brutal, pero se refiere como a no tener una mirada social de la enfermedad. A historicidad, esto que habíamos hablado antes también, ¿no? De no tener en cuenta el contexto histórico, a culturalismo, no tener en cuenta el contexto cultural. Ver al paciente como un ser individual. En esto del individualismo podemos pensar en ejemplos muy simples y sencillos. Si una persona, supongamos, adulto, en edad económicamente activa, se presenta al médico con un determinado padecimiento, supongamos en la columna, y el médico le dice, bueno, te tengo que dar licencia por 10 días porque así no podés seguir trabajando. La persona le dice, no, pero yo trabajo en el sector informal, no puedo dejar de trabajar, mi familia depende de mí, soy el sustento. Bueno, ahí tendremos, o sea, el médico tiene que pensar seguramente en alguna otra opción. Doy el ejemplo como para que se vea a qué se refiere con lo de la mirada individual o individualista de cada padecimiento. La eficacia pragmática, la orientación curativa, todo el tiempo pensar que tiene que haber un diagnóstico con un tratamiento en consecuencia de ese diagnóstico. Relación médico-paciente asimétrica y subordinada. Suena también un poco duro esto, pero tiene que ver con algo que creo que no está acá, pero está, sí, con la siguiente, con la exclusión del saber del paciente, ¿no? Con esta actitud desde el modelo biomédico de no prestar suficiente atención a esto que venimos hablando desde el principio, a la forma en que la persona valora ese síntoma, a la forma en que la persona lleva adelante ese padecimiento, a lo que piensa de ese padecimiento. Por ejemplo, un caso que hemos charlado y también cuando nosotros el año pasado les pedíamos a ustedes que nos cuenten un caso en el que se hayan presentado ciertas características del modelo médico hegemónico, nos contaban casos de la comunidad gitana, ¿sí? Que para trabajar, por ejemplo, los padecimientos, sí o sí, justamente ellos van o sea, acuden en este caso al médico cuando es una cuestión quizá bastante grave, ¿sí? No cualquier padecimiento, sino que tiene que ser una cuestión que implique justamente tener un dolor que ya no lo puedan manejar. Entonces, y eso es intrínseco justamente a la comunidad gitana, ¿sí? No todos trabajan, por eso es que es importante entender el contexto y entender las formas de ver estos padecimientos de cada uno de los grupos, ¿sí? Para no criticar, para no ponernos en ese lado de decir nosotros tenemos la verdad, ¿sí? Con esto que decimos esta relación asimétrica, ¿no? De decir, para mí lo que vos hiciste está mal, sino entender el por qué vos hiciste eso, ¿sí? En función a eso debatir y buscar justamente una solución que sea la mejor para el paciente, ¿sí? Para la persona, en este caso, ¿sí? A eso es un poco a lo que vamos, a no tratar de cerrarnos a que el punto de vista o lo que nos va a decir justamente el individuo está bien o está mal, sino juzgar en este caso. Bueno, por supuesto habla de esto de la profesionalización formalizada, es decir, estamos hablando de haber estudiado o haberse formado en determinadas academias, por decir así. La identificación ideológica con la racionalidad científica. Lo científico sería lo comprobable, es lo que es válido como positivo para el cuidado de la salud. La salud de enfermedad como mercancía, un poco de esto estuvimos hablando recién, y también lo que tiene que ver quizás más con la medicina a nivel privado. La tendencia a la medicalización, también otro tema que tomamos, y la tendencia a la decisión entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, en este salud de enfermedad como mercancía, muchas veces
y esto ustedes estimo que conocerán, están lo que son los visitadores médicos, ¿sí? O sea, los visitadores médicos justamente van hacia cada uno de los profesionales que trabajan ciertas patologías o que son quizá del sector justamente en el cual venden ciertos fármacos, y obviamente que hay ciertos profesionales que justamente esto decimos la receta que te dan, ¿sí? Te dicen, bueno, compra tal medicamento de tal marca, ¿sí? No compres un genérico, compra justamente, ¿cuántas veces a ustedes les habrán indicado comprar de tal marca, ¿sí? Y eso muchas veces está dado por esta cuestión que nosotros decimos la salud o enfermedad como mercancía, ¿sí? Hay detrás, ¿sí? En el por qué el profesional les indicó esto y no les indicó otra cosa, ¿sí? Y en esto también, y esto de la tendencia a medicalizar todos los problemas también va de la mano, ¿sí? Ambas van un poquito en el mismo sentido, ¿sí? En el entender que ciertos profesionales quizá tienen un beneficio económico por prescindir o darle cierta receta en algún momento determinado. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Bueno, un poco el final de lo que plantea Menéndez en su material es esta propuesta relacional. ¿Qué significaría la propuesta relacional? Lo leo tal cual porque es así tal cual. Inclusión protagónica de los grupos y sujetos sociales a través de la autoatención, es decir, todo esto que estuvimos nombrando, las formas en que los seres humanos atienden sus padecimientos a medida que les van apareciendo, articulados con los servicios de salud biomédico y con las otras formas de atención. No negarlas, entender que existen, que están presentes, que la gente lo viene haciendo, como dijimos antes. Esto implica una responsabilidad económica y social del Estado. Tiene como objetivo una articulación intencional del proceso. Una de las cosas que me acabo de acordar que charlábamos con Juanpi cuando preparábamos la clase, sabemos que hay algunas formas de atención que son quizás más accesibles, más populares, como el ejemplo de el que te cura el empacho. Pero sabemos también que algunas otras terapias alternativas son de alto costo. No están presentes muchas veces en el sistema público, no están, a veces sí, no digo que no, pero no es lo más común. La herbolaria, por La herbolaria, por ejemplo, no están presentes, no están reconocidas por las obras sociales a veces. El ejemplo que dio Rocío del Reiki, de personas que en el hospital recibían a otros que les practicaban Reiki, que es una terapia de sanación muy utilizada en la actualidad y que en realidad hoy por hoy hay que pagarla. Entonces, bueno, planteamos como que es una responsabilidad económica y social del Estado hacerse cargo de esto de que los servicios de salud biomédicos no son los únicos presentes en la atención de los padecimientos. Me comentaban otra vez que había el centro de salud que había incorporado. Claro, yo le comentaba a Juan que yo trabajo en el municipio de General Pueyrredón y en un momento antes de la pandemia se había iniciado un programa que de hecho se llama PAIPOSE y hay algunos miembros de ese programa que son docentes de esta escuela de medicina, que lo que intentaba era que en el sistema público, en el sistema municipal de salud, se pudieran empezar a poder llevar adelante y desarrollar en los centros de salud algunas de estas terapias alternativas y complementarias. Ellos en realidad les llamaban complementarias más que alternativas, porque justamente planteaban esto de su naturaleza inextricable, digamos, de que estuvieran mezcladas y articuladas con el sistema biomédico. Y bueno, prácticas como justamente el Reiki, la terapia a través del arte, escuché algo de las constelaciones familiares, o sea, había un montón, realmente un montón, bueno, la medicina china, la medicina ayurveda, hasta algunas cuestiones, cuando hablo de la terapia a través del arte, cuestiones como por ejemplo el clown hospitalario, por ahí alguien de ustedes conoce. Yo tengo amigos payamédicos. Bueno, yo tengo amigas payamédicos también, que es realmente una propuesta sanadora también desde el arte y que más de una vez representa un efecto muy importante. En un tiempo en el SEMA se estuvieron haciendo actividades de biodanza, por ejemplo. Se hacía biodanza puntualmente en un momento era con un grupo de personas con artritis reumatoidea,
Y yo escuché, y le digo porque realmente lo escuché de los pacientes, hubo personas que haciendo biodanza lograron hasta reducir una parte de la medicación que tomaban para los dolores que les provocaba su artritis. O sea que, bueno, sea como sea, no podemos negar que todas esas cosas existen, que tienen un efecto positivo en la salud, y que en definitiva, ¿qué es lo que los sujetos y los grupos buscan? Tener una mejor salud, mejores condiciones de vida y Así que bueno, ¿alguna duda, algo que haya quedado, algo para problematizar? ¿No? Veo a Rocío, que no sé si fue la única participante en esta clase. Hablé yo. No, obviamente que cuando hablan tengo como muchas cosas para agregar, no quiero parecer una pesada ahí contando, pero realmente es que a veces es enriquecedor, la verdad que poder hacer la clase así como todos charlando un poco y sí, está bueno. absolutamente. Respecto al último tema, tengo una colega que trabajaba en el pabellón psicomental de Liga con los pacientes psiquiátricos y un poco medio que extraoficialmente ella lo que hacía, o sea, armó un taller de canto y Claro, invitaba a las pacientes que tenían ganas, en este caso lo hizo con el grupo de mujeres, a cantar, como le salía, porque ni ella tampoco cantaba mucho. Y notó, me refirió que notaba, no sé si una disminución en la medicación que tomaban, pero sí que había menos, al establecer vínculos también en el propio taller y eso, había menos momentos de conflicto o de peleas entre las pacientes, porque como están ahí en un mismo sector, muchas veces la convivencia en un paciente que tiene una patología psiquiátrica se hace difícil, y había notado una gran reducción de ello, como que estaban más tranquilas, básicamente. Y creo que está bueno bajando los porque la niveles verdad, de ansiedad. sí, no, exacto, a través del canto o de diferentes talleres como manualidades y demás. Y creo que está bueno, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría es muy común esto de la biomedicina, baja una línea de, bueno, clonazepam para todos y si no se te pasa con eso un inyectable, que obviamente que, como dijeron durante toda la clase, está perfecto, es entendible que muchas veces hay que ir a eso. Hay pacientes que son inmanejables y con calmarlos no se calman, es una realidad, pero también a veces se puede un poco dialogar entre una y otra, otro modelo y está bueno. Bueno, Bien. Bueno, la clase que viene vamos a trabajar lo que es religiosidad, ¿sí? O sea, es un tema que lo hemos incorporado este año, así que nos parecía muy interesante justamente ponerlo en discusión. También estimo que como tenemos gran cantidad de participantes brasileros, acá vamos a poder charlar un poco, ¿no? Sobre las concepciones religiosas, que también hay una mirada distinta, ¿no? Que es la religión y las formas de transitar los procesos y la espiritualidad en sí. Así que bueno, la clase que viene vamos a trabajar un poquito este tema y espero también que les guste, que les parezca interesante como a nosotros para poder incorporarlo en la currícula. Bien. Los despedimos. No sé si Carlitos tenés algo más que ¿tenés decir, algo más que ¿no? decir? No, justo estoy habilitando el micrófono para saludarlos. Chao, chao. Bueno, gracias por haber estado ahí y esperemos que les sirva. Ujú. Buena semana para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, profe. No, pero la chica. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Silvi? Hola, ¿Todo bien? Silvi. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Nuestra representante no del modelo médico hegemónico. Ponele. O a veces sí.